Viernes de la segunda semana de Pascua. Primera lectura. Hechos 5, 34 a 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Evangelio. Juan 6, 1 a 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Reflexión. El Evangelio de Juan está lleno de mucho significado simbólico. El pasaje anterior concluye la historia del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Después de alimentar a la multitud con solo 5 panes de cebada y 2 peces, pudieron llenar 12 cestas de mimbre con lo que quedó. ¿Cuál fue el motivo del extra? San Agustín, al comentar este pasaje, explica que Jesús proporcionó más de lo que la gente podía comer como una manera de representar simbólicamente verdades espirituales que estaban más allá de lo que las grandes multitudes podían comprender. Así, las enseñanzas de Jesús alimentaron espiritualmente a las multitudes hasta el punto de que quedaron plenamente satisfechas. Pero, aunque la multitud en general estaba satisfecha con lo que Jesús les enseñó, todavía había mucho más que él tenía que enseñar. Estas verdades espirituales más profundas están representadas por las 12 cestas adicionales. Las 12 cestas representan a los 12 discípulos. Ellos fueron los elegidos especialmente por Jesús para recibir mucho más. Recuerde los tiempos en que Jesús enseñaba a las multitudes en parábolas y luego, más tarde, explicaba el significado a los 12 en privado. Les reveló ciertas verdades que la mayoría de la gente no podía entender ni aceptar. Es útil considerar 3 grupos diferentes de personas en este milagro y aplicar esos grupos a nosotros hoy. El primer grupo de personas son aquellos que ni siquiera estuvieron presentes en el milagro. Los que no hicieron el viaje para estar con Jesús en el desierto.
Este es el grupo más grande de personas dentro de la sociedad que viven su vida diaria sin siquiera buscar el mínimo alimento de nuestro Señor. El segundo grupo de personas es esta gran multitud que siguió a Jesús hasta el lado remoto del mar de Galilea para estar con Él. Estos representan a aquellos que buscan diligentemente a nuestro Señor todos los días. Estos son los que son fieles a la celebración de la misa, a la lectura de la Escritura, a la oración y al estudio diarios. A este grupo de personas nuestro Señor les enseña muchas cosas y se nutren de su santa palabra y sacramentos. El tercer grupo de personas, los 12 discípulos que están representados por las 12 cestas de mimbre que sobraron, son aquellos que son excepcionalmente fieles a nuestro Señor y continúan siendo nutridos por Él en forma sobreabundante. Estos son aquellos que buscan comprender y abrazar las verdades espirituales más profundas para ser nutridos y transformados en el nivel más profundo. Reflexiona hoy sobre el hecho de que el alimento espiritual que nuestro Señor desea ofrecerte suele ser mucho más de lo que puedes aceptar y consumir inmediatamente. Pero comprender ese hecho es el primer paso para disponerte a recibir aún más. Al reflexionar sobre esta superabundancia de alimento espiritual de nuestro Señor, comprométete especialmente a buscar las 12 cestas de mimbre restantes de verdades espirituales. Si lo haces, descubrirás que realmente no hay fin para las profundidades transformadoras de los dones de gracia que nuestro Señor desea otorgarte. Señor mío, generosísimo, no solo das alimento espiritual a tu pueblo, sino que lo das en sobreabundancia. Mientras te busco diariamente y me lleno de tu misericordia, ayúdame a no cansarme nunca de deleitarme con el don sobreabundante de tu gracia. Por favor, aliméntame, querido Señor, y ayúdame a consumir tu santa palabra. Jesús, en ti confío.